El balance perfecto entre las palabras y la música. Así es el otoño de tu radio. GDS Radio Mar del Plata. Otoño 2022. Comenzamos un nuevo café literario Adela, como todos los miércoles, esta cita que nos encanta compartir junto a todos ustedes desde Mar del Plata. Quien les habla, Guillermo San Martino, y le doy la bienvenida a la creadora y conductora del programa, Adela Sánchez Avelino. Hola Ade, ¿cómo estás? Buenas, Guille, ¿qué tal? En un hermoso día acá en Buenos Aires. ¿Cómo estuvo allá o cómo está allá? Sí, sigue estando, tal cual. Ahora mira, estoy viendo acá, bajó apenas 1 grado, no lo vas a poder creer, pero hoy era un día para que hagas playa. 26 grados está haciendo ahora, llegó a 28 claro, grados. Playa, 26 grados es para playa. La gente se fue a la playa, el conductor de Hablemos de Salud me contó que estaba en la playa, así que era un día de playa, increíble, porque veníamos con temperaturas ya más de primavera, ¿no? 19 grados y no, estaba por ahí en promedio. Claro. Y bueno, muy bien. Y siempre marzo es un lindo mes, che. De que está linda la temperatura, que es llevadero. Marzo, la verdad que es lindo mes. Marzo, el otoño es lindo, ¿no? Vos fíjate que ya estamos en abril igual. Ya estamos en abril, Ade, mira. Pero ya estamos en mi cumpleaños, que es el 28 de abril. Ay, qué linda fecha. Pero viste que tiene ese encanto acá. El otro día estaba escuchando... Quizás, sí. Quizás vaya para allá para mi cumple, tengo ganas. Ah, bueno, lo celebramos, claro que sí. Qué bueno, sería muy lindo. Celebrarlo. Sería muy lindo. ¿Sabés, Ade, que el otro día le estaban haciendo una entrevista a un jugador que vive en Polonia y contaba que la primavera ya era 3 grados bajo cero? Y digo, ¿qué primavera, no? Estaba en Varsovia. Un frío, digo, Dios mío, si esa es la primavera. Y para igual bien, ¿me entendés? Porque vos fijate, mira, el otro día Dolores Reyes, yo veía, estaba en Noruega, esta, viste, la escritora de Cometierra, estaba en Noruega, y como gran asunto decía que estaba bastante lindo en Noruega, porque había apenas, creo que 1 o 2 grados bajo cero. Claro, porque son países donde hay 1 grado. Sí. Donde hay, ¿entendés? No sé, 10 o 15 grados bajo cero. Entonces, claro, viste, ya que estés rozando el sobre cero... Ya es maravilloso, claro, no, es increíble. Pero bueno, son las diferentes, ¿no?, comunidades y cada uno se acostumbra, el cuerpo humano se acostumbra a todo, por lo que veo. Yo creo que sí, Guille. Pero bueno, algunas cosas cuesta más acostumbrarse que otras. Obviamente. En eso sí se ve forjada mucho la literatura, ¿no? De a veces de países nórdicos, para mí te atraviesa totalmente, ¿no? El tema climatológico, cuando es tan extremo. La temperatura extrema atraviesa. De hecho, vos fijate que en Suecia, sin ir más lejos, tenés la novela negra sueca, justo vos que estás hablando de eso, que entre las que tenés a este hombre, ¿cómo se llama? Al de la trilogía Millennium, en realidad ya son 4 libros de Millennium, no es 3. Larsen, bueno, Larsen es ¿cómo se escribe? Larsen es sueco, era sueco, se murió joven, Larsen, y resulta que tenés como una novela, después tenés a otro que se llama Askildsen, otro escritor sueco, que no sé si está vivo y si está vivo es muy mayor, que es escritor de cuentos, que es un hombre grande, que también, ¿no? Vos lees como hay como una cierta crueldad en los textos. Y obviamente el clima es un personaje más.
ahí, ¿no? Porque bueno, hay días que el clima te impide salir, hay días que el clima de cosas. Así que imagínate cómo es, ¿no? Es un tema muy delicado. Así que sí, influye lo que escriben. Esto sí te lo aseguro ya. Porque influye mucho en lo que escribe, porque para mí te influye, ¿viste? No solo el clima, porque el clima trae aparejada la falta de luz, ¿no? Los ambientes más oscuros, la permanencia más larga en las casas. Entonces, hay como un clima de opresión, hay un clima, viste, no sé si de tristeza, tal vez, pero sí te lleva a justamente esto que vos decís, menos tiempo de luz, también está, ¿no? Esa oscuridad, pero literaria, a esto me quiero referir, ¿no? Viste esos lugares sí, es que inhóspitos, son lugares inhóspitos. Es tremenda, Guille. La novela negra sueca, yo te digo porque yo he ido al festival, hay un festival en Argentina o en Buenos Aires, una vez al año, creo que en Córdoba hay otro, pero acá en Buenos Aires hay uno que se llama el Festival de la Novela Negra, una cosa así, y vos ves ahí, aparte, ¿no?, de los argentinos que escriben, que por ahí tenemos algunos muy conocidos, a Juan Carrá, es marplatense creo Carrá, mirá, y algunos otros más, aparte de ellos que pueden ser muy conocidos, tenés, viste, de todo el mundo, porque se ponen stands en esos encuentros donde está la novela negra de todo el mundo. Por ejemplo, Claudia Piñero ha ganado más de una vez el Festival de Novela Negra con alguna de sus novelas estas de asesinatos, onda algún asesinato en el country. Hace poco ganó con otra de ellas, pero no sé si es el de novela negra, pero sé que acaba de ganar un premio por Catedrales. Mira, sí. Que es de la desaparición de una chica, hasta donde me acuerdo. Por eso te digo, ¿no? Yo creo que influye, porque influye en el carácter de las personas, en la manera de vivir y todo, y obviamente hay mucho tiempo del año, o hay una parte importante del año que transcurre a puertas cerradas, Guille. ¿Entendés? O yendo por túneles al trabajo, o sea, que transcurre nada menos que en esa geografía. ¿Sabés que viste que esta semana fue... Así que obviamente que te influye. Sí. Te influye, por supuesto. ¿Sabés, Ade, que pensaba en la cuestión de Malvinas esta semana, que comienza, ¿no? Hubo actos y demás. Y una vez vi un documento... Increíble, ¿no? Todas las cartas de los sobrevivientes, es increíble todo, sí. Todo, ¿no? Toda la historia... Lo que empieza a salir a la luz, Guille, que se empieza a conocer ahora. Hoy en el programa de La Liebre a la mañana hablaban sobre excombatientes transgénero, ¿no? Y eso a mí le digo, mira, jamás había escuchado del abordaje desde ese lugar contado en primera persona por un excombatiente transgénero. Y también eso me quedó, ¿no? Bueno, hay muchas historias, ¿no? Que hay una novela sí. De este chico, de un chico jovencito, Guille. Bueno, ya te voy a salir el nombre. ¿De qué trata? Creo que es un combatiente de Malvinas o es combatiente, él no creo por la edad que sea. Sí. Nicolás Correa, googlealo, a ver. Nicolás Correa, a ver. Nicolás Correa me parece que tiene una de sus últimas novelas o una de sus primeras novelas, porque es un chico joven, que es sobre un flaco que va a Malvinas, que para mí es gay o lesbiana, o sí, no, lesbiana no, pero es un chico, sí, de estos transgénero, gay o por ahí. Sí. Bueno, acá te cuento la historia. Dale, sí. En los libros, bueno, en este caso lo que contaba era que cuenta la historia desde el comienzo
y después le toca, es decir, él se percibía diferente, ¿no? No sabía qué pasaba. Y en esa época, ¿qué te daban? Te daban estrógenos, te daban hormonas, te daban un montón de cosas que hasta en un momento dado, él tiene los 18 años, está en el servicio militar obligatorio, en la colimba, ¿no? Como se decía antes, le toca la guerra, pero claro, él estuvo combatiendo, bueno, contó en qué lugar estaba y demás, y bueno, hoy en día, ahora no recuerdo el nombre, ¿no? Pero ahora es una mujer, y bueno, estas historias que en el 82 eran tabú, ¿no? Y él decía que él no podía contar lo que le pasaba, porque el padre, primero que quería un varón, ¿no? Pero él se percibía en un cuerpo de mujer, porque genéticamente, bueno, y era muy fuerte, ¿no? Esto que tranquilamente se puede llevar una historia, y próximamente va a salir un documental que están haciendo en Canal 7, contaba. Y Nicolás Correa tiene libros como Virgencita de los Muertos, El Camino de la Siesta, también tiene, voy a uno de los primeros, Engranajes de Sangre, Súcubo, La Trinidad de la Antigua Serpiente. Bueno, esos son los libros que tiene hasta el momento, ¿no? Hay uno, me parece más nuevo, o si no, por ahí no es Nicolás Correa, pero igual ahora después lo voy a buscar, que habla sobre un combatiente así gay. ¿Y sabes a qué me haces acordar con esto de que obviamente no pueden salir a la luz porque el padre por ahí es de un pueblito, te digo cualquier cosa, ¿no? De Córdoba o de cualquier lado del interior donde todos te conocen. Entonces esto no pasa desapercibido como en la gran ciudad, ¿no? Y un poco tachan a toda la familia, esto lo vamos a decirte, salpica a toda la familia como si fuera una cosa mala, ¿viste? O sea, un asunto tremendo. Sí. Acá puede ser Heroína la Guerra Gaucha, del 2018. Esa es. Sí, esa debe ser. Esa es. Sí. Esa me parece que es Heroína. Sí. Bueno, si no me acuerdo mal, en esa hay un flaco que va a Malvinas o hay un flaco que es combatiente que es gay. De la cual se habló mucho. No, y por qué asocié, ¿no? Esto, porque el clima en esa época fue muy duro, más que nada promediando y en el final de la guerra, ¿no? Que terminó en junio, y era un clima que para los chicos y también las mujeres, ¿no? Enfermeras y demás, pero más que nada los que estaban en la isla eran hombres, y junto con algunas enfermeras, era climas que para Tucumán, Santiago del Estero, pues la gran mayoría eran del norte, en los que fueron a combatir. Después estaba la Fuerza Aérea, que era más había mucho de Tandil también aquí en la base de Tandil, pero la gran mayoría que estuvieron ahí en el frente de batalla eran del norte argentino. Era un clima extremo, totalmente diferente al que podían estar en Salta, Tucumán o Santiago del Estero. En eso fue también muy, muy, muy fuerte, ¿no? Ese cambio. Y bueno, eso es muy fuerte. Te digo, no me acuerdo, me parece que era una enfermera. Mira, que el otro día pasando así, con esto que te digo, ¿no? Que se descubrieron cartas de excombatientes, que por ahí hay excombatientes que ya tienen 50 y pico de años que hablan. Claro, porque si vas a los 18, estoy pensando yo, ¿no? Si fuiste a los 18 y digamos si sobreviviste y hace 40 años tenés 58. Bueno, y que hablando de esto del clima dicen que es terrible, y no me acuerdo si era de la madre de alguien o una enfermera, me parece que fue, Guille, que dice que ella tenía el recuerdo de todos los miembros que hubo que amputar por el frío. Sí, y que volvió, ¿viste? Ella le quedó tal ataque, ¿no? Con eso, el trauma, en realidad eso es un trauma, porque es algo que no lo podés olvidar, ¿viste? Que es una cuestión muy delicada. Y bueno, precisamente en eso, ella cuenta, digamos, que después cuando va, ¿no? Y mira todo eso, todas esas cruces en ese ambiente congelado, ¿no? Y esas imágenes que para nosotros son como de páramos, ¿no? Sí. Son páramos congelados, pero páramos al fin.
No se relaciona, no se, es decir, está tan cerca, pero a la vez no están tan lejos las Malvinas. En otro documental que mostraba la vida de los kelpers, de las personas que viven en la isla ya hace un tiempo, vivía muy poca gente, pero después de la guerra es como que se fue poblando más para, bueno, por también un temor que no vuelva a pasar, ¿no? De parte del Reino Unido. Entonces empezaron a llevar gente y demás. Y mostraban la vida, y la vida era ir de la casa a la taberna, ¿no? A tomar una cerveza, cantaban tipo karaoke, bueno, hacían una vida, pero claro, el clima, el viento que hay en esa zona, era algo que hacían cierto tipo de trabajo, iban a tomar algo, se juntaban ahí, y de ahí se iban a las casas. Recuerdo una película que en su momento era como algo que habían vuelto a las Malvinas, se promocionó de una manera con una cámara oculta, y también te mostraba la otra parte, pero era real, ¿no? Era una película con cámara en mano, pero sin que se den cuenta, y me acuerdo que fui al cine a verla, no era muy buena la película, pues no tenía una trama, solo aunque sí tienes valor de documental, ¿no? Era más un valor documental, tal cual, y la trama de la película era que este argentino infiltrado hacían ver que salía con una chica ahí de Malvinas, o como le llaman ellos, ¿no? Las islas. Sí, la Falkland. Ellos, sí. Y bueno, la terminaba, decía, como embarazando, iba a haber un argentino en la isla. Era muy tonto después el argumento, pero bueno, lo que más valía era lo que vos decís, lo documental. Y también, bueno, mostraban cómo era la vida y, bueno, qué se podía hacer, ¿no? Y ahí es donde uno analiza y dice, y la soberanía es la soberanía, pero después con el tiempo ha terminado siendo más un símbolo, ¿no? Las Islas Malvinas, más allá de lo que uno puede decir que es el pasaje entre los océanos, ¿no? Militarmente y lo que fuere, ¿no? Pero más allá de todo eso, no deja de ser ha quedado como un símbolo para nuestro país, ¿no? Para la Argentina. Sí, la verdad que sí. Son cosas, viste, yo creo que ahí en todos esos casos te influye un montón, el clima tiene que ver. También, por ejemplo, hay escritores, mirá, yendo a la literatura, sí, como Houellebecq, el francés, que una vez en uno de los lugares que vino acá a la Argentina, yo, viste, después de una enorme cola en el Municipal San Martín y todo, logré verlo, sí, pero valió la pena, la verdad. Y él contó que para él el clima, el paisaje representa estados de ánimo, y que muchas veces, y en la medida de lo que le permitía su escritura, digamos, ponía, por ejemplo, si llueve, viste, si el personaje estaba medio mal, llovía, y si no, entendés, un día más de sol. Sí. Entonces, bueno, ¿no? Y precisamente, viste, todo va como con un clima. Bueno, pero ¿cómo nos cambia a nosotros en varios días que en Capital Federal, Mar del Plata, o donde nos estén escuchando, hay una semana de días grises? Vos ahí ves cómo sí, te cambia el humor, mucho frío. Te cambia todo, te cambia la psiquis, muchas veces te altera o te tira a la depresión, o, viste, es como que influye muchísimo. Mucha gente que vive en estos países así, con estas temperaturas extremas, Guille, toma vitaminas. Es porque cierto. La falta de luz y la falta de sol creo que hacen que te falte la vitamina B o la D o alguna. Y si no, si alguno de los oyentes que está escuchando sabe, que escriba. Sí. Pero yo sé que te afecta. Te afecta, sí, las sí, vitaminas sí. del cuerpo, ¿entendés? Porque, claro, bueno, ¿no? Te falta el aire, probablemente, porque por ahí salís poco, falta la exposición, vamos a decirte, a la temperatura de afuera, falta sol. Sí. Y son lugares donde hay muy poco sol. Acá nos escribe María Vanessa, que nos manda saludos. Claro, está tomando un café. ¿Te acordás que en uno de los programas hacía como, no sé, 15 grados bajo cero? Bueno, ahora va cambiando. En Montreal estamos disfrutando de un café, y junto con Adela, de este café literario, 11 grados con un sol ya tibio, dice. Ya está tibio. Claro, claro. Claro.
Ellos ya están yendo a la primavera. Ya están claro, ya están Sí, comenzando la primavera. ya empieza, ¿viste? Sí, para mí la ubicación geográfica y el clima son todos puntos donde, mira, y eso tenía que ver hoy con algo que medio quería comentar, que es que estoy haciendo un curso nuevo con Andy Parejas y Martín Castañet, que son dos grosos, digamos, a nivel Japón y literatura japonesa y todo eso. Yo no es que sé tanto de literatura japonesa, pero tampoco sé tampoco, digamos, estoy ahí como en el medio, me interesa y leo bastante. Y bueno, también, pues fíjate, en Japón también ha pasado que esta literatura, y ahora me acaba de venir otro ejemplo que no tiene que ver en Japón, así que antes de entrar en Japón les voy a contar eso, pero bueno, también en Japón, al ser una isla, al tener más o menos relación con el exterior, digamos las épocas que ha tenido Japón de cerrazón, ¿no? Como anteriores al 1600, digamos, bueno, esa también fue un Japón, ¿no? Y después en el intercambio con el afuera fue otro. Y ahora me acaba de venir a la mente un libro que leí por el SAIR, por el otro curso que yo hago, digamos, un libro súper interesante que se llama, muy famoso de García Márquez, que muchos dicen que es su obra maestra, que se llama El coronel no tiene quien le escriba. Bueno, y en El coronel no tiene quien le escriba, este lo escribe ya García Márquez en el frío parisino, ya estaba en marcha, en su cabeza, ¿no? Estaba en marcha Cien años de soledad, de hecho hay varias canciones a los Buendía, nombra a Aureliano Buendía, ya hay una mujer que se llama Úrsula, ¿no? Como va a llamarse después una de las grandes personajes de este libro, del coronel no tiene quien le escriba. Y la verdad que, bueno, mirá, y justo el clima, García Márquez le escribe casi muriéndose de frío en una burradilla de París, y sin embargo en la novela hace un calor de morirse, un calor tropical, ¿no? Juega con la imaginación, ¿no? Sí. ¿No? O el Ahí deseo. tenés también, ¿no? Pasan todas las cosas de un lugar tropical. Sí, sí, sí. Hace un calor de morirse, hay una época de lluvias, donde todo se pudre, donde todo se echa a perder, donde te duelen los huesos, porque obviamente una lluvia mayúscula. Así que eso me vino a la mente. Y hablando también, ¿no?, de que el lugar hace a un montón de cosas, ¿no? El lugar, las creencias, el momento que se vive, ¿no? La religión, no tanto, digamos, la religión por la religión misma, sino los diversos pensamientos y enseñanzas que puede tener la religión, que pueden ser como indicadores de la vida. Y justo con estos chicos que ya nombré, con Andy Parejas y Martín Castañet, estuve leyendo estos cuentos que les quiero mostrar, parte de estos cuentos, que se llaman Cuentos de lluvia y de luna. Acá está, de Ueda Akinari. Y Ueda Akinari, esta es una edición de Trota, Pliegos de Oriente, dice Cuentos de lluvia y de luna, edición de Kazuya Sakai también. Después te voy a mandar la foto. Sí. Bueno, y precisamente este Ueda Akinari, que no se sabe bien mucho si fue mujer u hombre, como pasa con un montón de escritos, ¿no? Pensemos que la primera novela que existió en el mundo es una novela japonesa, digamos, de allá por el siglo X, de Japón, escrita por una mujer nada menos, ¿no? Que de esa época son las, como la historia del Genji, que el Genji es como un personaje aristocrático, ¿no? Una especie de rey, una especie de emperador, y está, por esa época tenemos
bueno, esta, ¿no? La historia del Genji, y tenemos también el libro de la almohada, de la otra, de Jay Shonagon, pero de la que yo estoy hablando es de Murasaki Shikibu, que también, eso, lo que sí sabemos es que fue mujeres, ¿sabes? Sin duda. Sí. Y después en Japón se dieron un montón de escritores que fueron poco conocidos en Occidente, y por ejemplo estas ediciones, esta que yo estoy hablando, creo que es la primera vez que lo llega acá Ueda Akinari, ¿ves? Digamos a la Argentina. Y yo lo descubrí antes de tener el curso con estos chicos, porque estaba leyendo Kafka en la orilla, una novela de Murakami muy recomendable, Guille, muy larga, digamos, o larga, ¿no? Porque tiene sus buenas 700 páginas, sí, pero muy llevadera, muy interesante, sobre todo, extraña, con todo esto que tiene Murakami, de mezclar lo que existe con lo que no existe. Hay un gran componente. Murakami para mí es un exponente de como el realismo mágico, pero a la japonesa. Claro, bien. Porque él bien, mezcla bien cosas que podrían ser, sí, digamos, no sé, qué sé yo, que una persona, ponele un chico de 15 años, como en Kafka en la orilla, se escapa de su casa, ¿no? Y se tiene que esconder en un lugar, entonces se encuentra una biblioteca, y en paralelo a la historia de este chico hay un hombre que tuvo algún problema en la guerra, al caer una bomba, quedó medio lelo, para decirlo de alguna manera, y entonces tiene la extraña potestad de hablar con los gatos. Y eso lo lleva a hacer una serie de averiguaciones y termina en una búsqueda personal. El hombre el que puede hablar con los gatos, termina ayudándolo una persona precisamente, y la historia se cruza con este chico de 15 que se fue de su casa. Y se va poniendo todo cada vez más complicado. Murakami viene manejando los dos hilos por separado y después los junta. Bueno, en un momento Murakami nombra a Ueda Akinari, ¿no? Entonces, en este libro de cuentos que tengo de él, que ya les digo, ¿no? Es como un poquito de la época medieval japonesa. En estos cuentos hay una idea del terror, digamos, súper interesante. Un terror como un poco mágico, un terror muy de fantasma, porque les cuento acá a los otros oyentes, Guille, que hay gran literatura de fantasmas en Japón. Hay mucho con esto, ¿no?, de que vuelve un muerto, ¿no?, para cumplir con algo. Por ejemplo, en un cuento que leí el otro día, que les digo desde ya que me encantó, que si alguien lo quiere leer, lo pide por mail o a la radio, que se llama, espera que lo estoy buscando, algo con el crisantemo. Cita en el día del crisantemo. Bueno, en este cuento de Cita en el día del crisantemo, vuelve precisamente el espíritu de un hombre para cumplir una promesa. Ajá. Que le había hecho, ¿no?, a un hermano de sangre, que son esos hermanos que se eligen. Sí, sí, sí. Cuando uno con una persona, ¿no?, ¿cómo es que se llama? Que haces el intercambio como de juramentos y pasan a ser como hermanos, por ende la madre de él pasa a ser como tu madre y la madre tuya como madre de él, ¿no? Sí. Y bueno, y tenemos ¿no?, que acá en el día del crisantemo hay un hombre que para cumplir precisamente una promesa vuelve del más allá. En realidad, más que volver del más allá, algo todavía más interesante, como está preso y no tiene manera de escapar, entonces resuelve matarse porque su espíritu va a viajar antes que su cuerpo. Y le va a poder cumplir, y va a poder así cumplir su promesa de volver. Sea súper interesante. Muy interesante, claro que sí, muy interesante. Una cosa bien rara, ¿no? Sí. Acá
estoy buscando cómo era esto bien del día del crisantemo, digamos. Entonces, bueno, por eso les quería comentar un poquito, ¿no? De esto de este hombre, de este Ueda Akinari, ¿no? Hablando un poco de literatura como rara, ¿no? Que no la literatura que tenemos por ahí a mano todos los días o que se nos ocurre leer todos los días. Y también leí algo que me interesó muchísimo, que es acá otro cuento que se llama Carpas como las soñadas, que es un hombre que tiene pintadas unas carpas en una escena de agua, sí, en un cuadro que tiene en la casa, y es pintor, pero el cuadro no se la quiere comprar a nadie, no se lo quiere vender a nadie, por más que a mucho que se lo quiere comprar, y hay también como un elemento fantástico. Ajá. Sobre el final del cuento, estas carpas, sin spoilear, por si alguien lo quiere leer, sí, sobre el final del cuento, estas carpas vuelven al agua, vuelven del cuadro al agua. Qué bueno. ¿No? Y también en algún momento el protagonista se transforma en una carpa. Mira vos. Y lo apretan, Sí. porque muerde un anzuelo y pasa una serie de vicisitudes. Entonces, bueno, acá tenemos, ¿no? Esto es como una especie de realismo mágico a la japonesa. Estuve leyendo por estos días, Guille, y que me parece muy interesante. Este día del crisantemo es una festividad. Ahora te digo, hay varias festividades extrañas, ¿no? Entre comillas, extrañas para nosotros en Japón. Y uno de ellos es el Festival del Crisantemo, que es el noveno la flor. día. Es una flor, ¿no? La flor. Bien. Sí. El noveno día de la novena luna. El título que sugiere el tema de la obra, la promesa de la flor del crisantemo. Porque le promete que va a volver ese día. Sí. Dice, mira, yo tengo que viajar, hermano mío, pero voy a volver tal día. En el otro, en el de las carpas, espérate que lo voy a buscar, carpas como las soñadas, ahora te digo, que es muy interesante. Es un cuento que en otros lados ha tenido otras versiones, porque es sobre un cura, o sobre un monje en realidad, perdón, que se llama Kogi, y que es un monje que tiene mucha destreza como pintor, ¿no? Y por eso no quiere entregar este cuadro donde pintó las carpas, porque literal, de verdad que no puedo entregar a profanos que matan a los seres vivos para comerlos tranquilamente los peces que yo mismo he criado. Claro. Y son los peces que dibujó en el cuadro, ¿no? Entonces dice, de esta manera en todo el país se comentó tanto la excelencia del cuadro de las carpas como la misma humorada de Kogi sobre sus peces, ¿no? Y mirá lo que pasa acá, hablando de esto del realismo, como es breve el texto, se lo voy a compartir. Miren lo del realismo como mágico que te digo yo, ¿no? Y con qué naturalidad lo cuenta. Y uno lo compra, Guille. Sí, porque también tiene esa mixtura, ¿no? De lo real con esto que decís que es mágico, lo ¿no? terminás comprando. Sí. Mirá, dice, cierto año Kogi cayó enfermo, y a los 7 días súbitamente cerró los ojos, su respiración se detuvo y murió. Sus discípulos y amigos reunidos lloraban y se lamentaban de su muerte. No obstante, como aún conservara en su pecho un poco de calor, permanecieron esperanzados a su lado en previsión de cualquier eventualidad. Así, el tercer día les pareció ver que sus manos y sus pies se movían lentamente. De pronto exhaló un profundo suspiro, abrió los ojos, se incorporó como si acabara de despertar y dirigiéndose a los presentes, inquirió:
¿Con qué hace tiempo que he perdido la conciencia? ¿Cuántos días han pasado? 3 días hace que vos, maestro, expirasteis, respondieron sus discípulos. Tanto los del templo como esos señores que siempre estuvieron en amistad con vos, llegaron para orar e incluso se había consultado sobre los preparativos del funeral. Sin embargo, viendo que aún había calor en vuestro pecho, os velamos sin colocaros en el ataúd y ahora que habéis regresado a la vida, nos alegramos de lo prudentes que fuimos al no enterraros. ¿No? Entonces Kogi se asintió en señal de aprobación y dijo: que uno de ustedes vaya hasta la residencia del vicegobernador Taira, nuestro feligrés, y anuncie lo siguiente: el maestro ha revivido milagrosamente. En estos momentos estáis por celebrar una fiesta bebiendo sake y aderezando un pescado fresco. Os suplico que interrumpáis por un momento vuestro festín y vengáis al templo, pues os haré escuchar un relato muy, muy extraño. Y que mientras transmita esto, observe lo que están haciendo. Sin duda ha de concordar con mis palabras. ¿No? Y va el mensajero a la casa del otro y ve que están todos, ¿no?, ahí en la casa bebiendo y les dice, bebiendo y comiendo esto a punto de cortar el pescado, qué sé yo qué, y les dice: miren, por favor vengan a lo del monje Kogi, ¿no? Cuestión, llegan, ¿no? Entonces dice, Kogi le preguntan, y bien llegan, ¿no?, a este señor, al vicegobernador. Les escuchá lo que os digo, señor, para comprobar la exactitud de mis palabras. ¿No es cierto que ordenasteis ir de pesca a ese tal Bunchi, el pescador? ¿No? Y el vicegobernador contesta: es cierto, ¿cómo es posible que lo sepáis? Ese pescador franqueó vuestro portón llevando en la cesta un pescado de más de 1 metro. Continuó Kogi. Vos os hallabais en compañía de vuestro hermano menor en la sala principal que mira al sur jugando al Go, también, ¿no?, un juego japonés bastante complicado. Kamori estaba junto a vosotros y observaba el desarrollo del juego mientras comía un enorme durazno. Como os complacisteis de que el pescador trajera ese pez tan grande, le entregasteis algunas monedas que había en la bandeja de pie. Luego le disteis de beber en abundancia. El cocinero orgullosamente sacó el pescado y lo aderezó. ¿Hay algo que no concuerde con lo que dije hasta ahora? Y sigue la historia, ¿no? Nos vamos a enterar, les comento yo, qué tiene que ver, por qué los mandó a llamar Kogi, ¿no? Y qué pasa con este pescado que acaban de pescar y con la repentina muerte de Kogi, de Kogi, ¿no? Que empieza con estas palabras, dice: os lo explicaré, dijo Kogi. Últimamente el sufrimiento por la enfermedad se me había hecho intolerable y buscando aliviar la fiebre, sin advertir que estaba muerto, franqueé el portal del templo con la ayuda del bastón y sentí como si me hubiese librado del mal, con esa sensación del pájaro cautivo que vuelve a volar hacia las nubes. Anduve y anduve por montes y aldeas hasta que sin darme cuenta me encontré al borde del lago. A la vista de las azules aguas surgió en mi espíritu, que oscilaba entre el sueño y la realidad, el deseo de bañarme. Así fue como allí mismo me quité la ropa y de un salto me sumergí en lo más profundo, nadando de aquí para allá con extrema facilidad y a mi placer, pese a que desde mi infancia nunca había sido un buen nadador. ¿No? Y sigue. Y vamos a ver que tiene algo que ver con el pez que se llevan a la mesa. Bien, qué bueno abordar estos relatos así, con esto que es tan irreal. Lo que dice, ¿no? Contratapa. ¿Qué dice? La que es considerada obra máxima de la literatura clásica japonesa en el género de lo fantástico y sobrenatural.
Sí. Fue publicada en 1776. Ah, ¿qué año? ¿1007? Ah, 76. mirá. Sus relatos exhiben características fundamentales de la narrativa japonesa. Manejo del lenguaje, minuciosidad en las descripciones, elegancia de estilo, pero por encima de todo esta colección de cuentos nos transmite un fuerte interés por el hombre, que en algún momento podrá transformarse en Dios o demonio. Se perciben así los diversos semblantes del egoísmo y de la virtud humana, fluctuando en una atmósfera alucinante. Qué bueno, qué bueno. A lo largo de su vida este hombre sí. fue Ueda, que bueno, hombre o mujer, que por momentos se duda, fue poeta, filólogo, erudito de los clásicos japoneses, esteta y médico. Bien. Así que imagínate, es una cosa rarísima. Es rarísima, qué bueno entrar en este tipo de literatura, y me quedé en el año, yo pensé que era un poquito más contemporáneo. Ahí está Marcelo escuchando, Marcelo Joaquín Cruz, que hace poco retomamos el programa de Poeta y de Loco los viernes, en esta franja horaria a las 19 horas. Qué lindo, Guille, contame del programa, ¿cómo es? Algo me habías contado. Sí, vez. te había contado de Poeta y de Loco. Es un programa en el cual se aborda también la literatura tanto latinoamericana como también de pronto se habla de cine, hablamos de historias, hablamos de un montón de cuestiones relacionadas también. Marcelo ha hecho un bloque de literatura oriental y bueno, ahí estamos en este programa que está en la radio los viernes 19 horas. Y así que Ade, este viernes ahí pegada a la radio, y también recitamos y la gente nos manda recitados de poemas propios o algún autor que les guste, y lo pasamos al aire. Y nos cuenta Marcelo, sí. Vos con esto del recitado. Sí. ¿Sabés algún poema de memoria, Guille, o los lees? O, por ejemplo, los tuyos, ¿los sabés de memoria? No, mira, hay una cuestión que sabés que con Marcelo también lo hemos hablado, porque participábamos en la máquina de escribir hace un tiempo atrás, y nos admirábamos de aquellas poetas que dejaban el libro o el cuaderno que tenían y se ponían y declamaban. Te estoy hablando de gente que ya no está entre nosotros, sí, y otra que debe estar rondando más de los 80, y ellos tenían el don de la declamación, ¿viste? Y nosotros nos quedábamos con Marcelo y demás, decimos, escribimos pero no nos acordamos, no, yo no puedo, yo tengo que leerlo, no me lo... ¿Marcelo escribe poesía, Guille? Marcelo. Escribe poesía, mira, ahora después te voy a buscar uno de sus libros, que lo tengo por acá, y leemos algo de él, y nos contaba que el crisantemo es la flor nacional que representa al emperador, nos contaba Marcelo. Mirá. Y viste que yo estaba hablando, pues están muy atentos los oyentes del otro lado, por acá nos cuenta Gladys, viste que yo hablé de este excombatiente transgénero, y ella estaba escuchando hoy el programa de la mañana, y me hace acordar que se llamaba Jennifer porque era fan de Jennifer López. Actualmente tiene 52 años y su nombre es Jennifer, ¿no? Así que bueno, agradecemos ahí a Gladys. Y nos comparte acá Darío una carta. ¿Querés que la lea? ¿Viste estas cartas que mandaban a Malvinas? Dale. Bueno, dice así, la voy a leer textualmente. Nos cuenta Darío que se llama Osvaldo Barbieri y fue compañero del hermano de él en la escuela secundaria. Y dice así: Buenos Aires, 4 de junio de 1982. Mi querido héroe, ¿cómo te va? Tanto tiempo. Y en realidad la culpa es mía porque no contesté tu carta. A pesar de que tendría que estar chocho de la vida, estoy muy triste por todo lo que está pasando y pienso que mientras yo estoy aquí en mi casa, calentito, hay chicos de mi edad, incluyéndote a vos, que están dando la vida por capricho de una señora y otra gente que no quiero nombrar, y otros países que quizás algún día hemos admirado. Pero Dios quiera que algún día nos pidan algo. Qué interesante sería verlo, ¿eh? Cuando venga cuando venga el Papa acá, yo voy a tratar de ir a la misa que va a dar en el obelisco,
y quédate tranquilo que voy a pedir por todos. Bueno, héroe, aquí mi familia te manda un beso grande y yo te mando un abrazo, Osvaldo, ¿no? Osvaldo. ¿El Papa llegó? No, nunca llegó, ¿no? Ade, no sé si vos te acordás, yo no era muy pequeño. Parece que esta vez no, Guille, no, vino, pero no me... 82 no, habría que googlear, yo no me acuerdo que haya llegado ahí para Filipinas. Me parece en la guerra no en la guerra, sino el conflicto con Chile, ¿no? Claro, el conflicto con Chile, ahí sí. Pero viste que nosotros desgraciadamente no hemos tenido suerte con los arbitrios papales. No. Siempre nos ha ido mal. Sí, siempre nos ha ido mal. Yo recuerdo que no es mi especialidad esa parte de la historia, pero me acuerdo que siempre nos salieron mal, ¿no? Lo que estudié en Derecho sobre los acuerdos, sobre las cuestiones limítrofes, ¿no? Sí. O las cuestiones de la Patagonia. Sí, siempre ha salido... fue mal. Sí. Nos ha ido en contra, ¿no? En contra. Sí. Por acá también le mandamos un saludo para María y Mario, que nos escuchan desde el centro. Están escuchando, muy bueno el relato, nos cuentan por aquí. Mirá, ya que justo estamos hablando de temas como profundos, ¿no? No solo la guerra, pero bueno, la guerra como mal, ¿no? Sí. Un mal de la humanidad, ¿no? Y ahora que estamos viviendo esto con todo lo que está pasando en Rusia, en Ucrania, creo que todo esto toma, ¿no? Como otra entidad. Justo, mirá, Gueda Aquinari de esa época, ¿no? Había muchos principios en la época de Aquinari, muchos principios budistas dando vuelta, y mirá qué interesante, Guille, ¿no? Que, bueno, para el budismo, ¿no? Una de las primeras preocupaciones del budismo es eliminar el sufrimiento. Primero, para hacerlo, digamos, de alguna manera, es pensar que nada permanece, ¿no? Y mirar estas reflexiones, ¿no? Que, digamos, en la naturaleza del hombre están los grandes temas, ¿no? Y las grandes, hay por lo menos 4 grandes cosas que nunca podemos dejar de padecer y que nos pasan a todos, que es nacer, envejecer, enfermar y morir, ¿no? Después, no poder estar con la persona deseada o estar con la persona no deseada, ¿no? Una serie, como ya te digo, como de principios budistas. Claro, que son tan actuales. Escritores, justo con los chicos que nombré ya, con Andy Parejas y Felipe Castañet, volvíamos, ¿no? Con estos temas, ¿no? Que son, bueno, muy profundos. Sí. Y que vienen a la reflexión sobre Malvinas, que vienen a este tema, ¿no? De lo que pasa, ¿no? Para llamarlo de alguna manera, ¿no? De esto que nunca, de la voracidad, ¿no? Que nunca se acaba, de las luchas por los lugares que parece que tampoco se acaba, ¿no? De si es el tema que entres en la ONU como nación o no, y si en la ONU están siempre las mismas naciones, y por qué sí, por qué no, como parece ser otro de los temas de la guerra esta de ahora, sí, ¿no? Y quiénes son los buenos y los malos, ¿no? Porque ahí uno... Claro. Parece una frontera cada vez más rara esa. No, porque uno dice, sí, el bueno es y este es el malo. Y uno a veces por asentirse y decir, sí, estos son los... Pero del lado de los buenos también hay cada malo que están vendiendo armas. Y bueno, empezás como... Depende de la visión que uno tenga de la realidad. Me parece que ninguno es bueno, ¿no? Más allá que siempre uno es el que tira la primera piedra. Pareciera que es una lucha entre dos, digamos, unos parecen menos malos que los otros, pero... Sería bastante difícil delimitar cuál es el bueno, cuál es el malo. Es la mirada occidental, ¿no? Esta mirada que tenemos nosotros adquirida, porque ponele que nosotros como país neutral, está bien, nadie está a favor de la guerra, para nada, de ningún conflicto, nadie. Pero vos decís, no. Qué difusión que tiene este conflicto, ¿no? Y el otro día yo escuchaba
a una profesora de historia, dicen, pero miren que el conflicto que hay en Ucrania con un Estado ucraniano no viene de ahora, viene de hace mucho y eso no se veía en la televisión. Claro, entonces vos empezás a ver algo más y decís, sí, esto viene como de hace 8 años atrás, ya este conflicto, ahora se magnifica porque hay un interés mayor y bueno, es como que a veces cuando... En los medios, porque todo se hace cada vez más por internet, porque tenés una inmediatez de noticias, ¿no? Tenés una serie de cosas que hacen este tema de la globalización, ¿no? Y que hace que todos nos enteremos de las cosas. Y el relato de la guerra, ¿desde qué lugar, no? Porque vos fíjate que qué bueno que es la revisión que se hace de Malvinas, porque uno se pone a pensar y dice, ¿qué hacía la gente en la Plaza de Mayo junto a un dictador aclamándolo, ¿no? Y a los pocos meses se quiso ocultar todo lo que había pasado de la guerra, ¿no? La desmalvinización, que vos decís, ¿y cómo? ¿Estuviste en la plaza? ¿Qué estabas haciendo en la plaza? Uno se replantea y uno puede comprender hasta lo que la gente... Por eso acá yo vuelvo al tema de Malvinas como un símbolo, ¿no? ¿Qué significa para el excombatiente hoy en día? Un trauma, un gran trauma que le ha quedado, ¿no? Una gran herida que le ha quedado. Que fracasó encima también, claro. Porque no debería haber lugar nunca una pelea despareja que no debería haber sucedido. Que probablemente, no sé si es así o no, ¿no? Pero que por ahí, por momentos, yo tengo la idea que fue usada, ¿no? Por el dictador de turno para tratar de, no sé, de hacerse ver, de hacer una gesta, entre comillas, gloriosa, ¿no? De salvarse, también, ¿no? Era para mí era una salvación, salvar un proceso, ¿no? Salvar su trasero, para decirlo elegantemente. Mirá lo que ha pasado hoy me contaban que un excombatiente aquí de Mar del Plata le agarró una ACV, y yo dije, ¿esto es casualidad que le haya agarrado justamente en esta época? Y tal vez que no, te vuelven todas esas imágenes, ¿no? Que viviste, y lo emocional sabemos que juega mucho, ¿no? En la mente, en el cerebro, sí. Es terrible. Entonces a veces cuando se habla de Malvinas, ¿no? Está bien recordar, porque está muy bien recordar, y también está muy bien estas revisiones históricas, ¿no? Que se hacen todos los años, y no quedarnos solo con vivan los héroes, y pobre héroes, pero ¿qué hay detrás de un héroe? Bueno, hay una persona que lamentablemente ha quedado con una herida. Te cuento acá que Marcelo Joaquín nos compartió algo de él, si querés en la parte final leer algo de nuestro amigo, colega también de la radio y ahora oyente. Dice, él escribe así, Marcelo Joaquín Cruz: me hiciste... ¿Qué me hiciste? Me preguntas. Entrar así en mi vida, tomar sensible corazón por asalto y como el leñador de un pino maduro, entregarlo partido, salir de la casa de mi alma en la noche como un bandido sorprendido, condenarme a la pena capital en vida sin darme agua ni tregua, despertarme una mañana de primavera con el canto de un hornero en la ventana, y buscando despertarte, darme cuenta de la inmensa soledad de mi cama. ¿Qué me hiciste vos? Dejar la huella, azorar tu recuerdo, como tibia esperanza, mojada, de recónditas latitudes. Marcelo Joaquín Cruz. Ah, qué romántico, ¿no? Muy romántico, muy romántico. Y lo invitamos a Marcelo a la antología que vamos a hacer este año con la radio. Por supuesto que sí. Con el Por café supuesto literario. Que está invitado. Y yo un viernes lo voy a escuchar. ¿A qué hora va el programa? ¿De 18 a 19, Guille? No, comienza a las 10, de 19 a 21 horas. De 19 a 21 horas. 20... Bueno. Este viernes vamos a estar también. Y hay hay un momento filosófico, pero es de humor, que te va a gustar. Te va a gustar, Adela. Qué lindo. Sí. Yo sé que te va a gustar y mucho ese momento filosófico, pero que nos lleva más que nada a dibujarnos una sonrisa. Y bueno, eso es lindo, Guille. Me parece muy interesante. Yo me acuerdo que cuando estuve, una de las veces estas que hablamos, me contaste vos que iba a salir ese programa. Creo que en el verano.
cuando estaba por salir. Claro. Está esta temporada, que es la número 5, porque hubo un receso de unos años. Comenzó en febrero y con mucho éxito, como todos los programas de la radio, y lo lindo que va en el camino de la cultura, de leer, de escribir, incentivar también a sacar un poco esas escrituras que tenemos de la adolescencia. Tengo que saludar, me acordé, a Ana, que mirá cómo son las cosas. Ana nos debe estar escuchando ahora, pero me llamó por una tarjeta, viste, estos llamados por un servicio que yo tengo acá. Y no sé cómo salió el tema, que yo iba a editar el libro este año, si Dios quiere, y que iba a utilizar este sistema. Y dice, sos escritor. Bueno, y ahí empezamos a charlar. Y bueno, está escuchando desde Capital Federal, Ana, así que le damos la bienvenida al Café Literario. Por supuesto, le damos la bienvenida a todos. Un placer que participen, que opinen, que para eso estamos, que pueden opinar a favor o en contra. Con lo cual está buenísimo, digamos, porque de la diversidad, de lo que vamos viendo y de lo que vamos encontrando, es interesante, viste, esto de compartir, ¿no? Y esto que vos decís, yo me acuerdo que en una época que era cercana al 82 y posteriores, y después con el advenimiento de la democracia, hubo muchas películas. Me acuerdo que hubo un año donde las únicas películas que eran argentinas eran sobre las Malvinas, ¿no? Y uno dice, bueno, claro, yo en esa época, viste, tenía 12 años, era bastante chica, pero me acuerdo patente porque a mí siempre me gustó el cine argentino, cuando querías ir a ver parecía que no había otro tema, ¿no? Claro, en aquel momento no entendía. Entonces decir, pucha, quiero ver, no sé, una romántica, una comedia y eso, y no hay. Pero, precisamente, ¿no? Como vos decías, después uno se da cuenta que es lo que pasa en realidad, ¿no? Sí. Que precisamente se transforma como en una preocupación, en algo que se está hablando, en un montón de cosas, ¿no? Y que por eso se hace tan complicado el tema. Por eso uno lo tiene, digamos, lo tiene presente, ¿no? Esto de también, no solo ahí, de los gays, y ahí yéndonos para la literatura, pero no para el lado de Malvinas, sino para otro lado. Bueno, mira, justo, no. Hablando de esto de la guerra de Malvinas, sí, también es interesante, así como a nosotros nos quedó, ¿no? Como para los argentinos puede ser un trauma. Vos fíjate que en menos medida o en mayor, ¿no? Pero que vemos que en otras guerras también, ¿no es cierto? Para los españoles, la guerra civil, para los alemanes, todo el tema del muro, las dos Alemanias, a ver. Evidentemente una guerra, acá no era civil, ¿no? Sí. Era contra un agresor, todos estábamos, digamos, hermanados en contra del enemigo, para llamarlo de alguna manera, sí, ¿no? Sea que existiese o inventado, en realidad existe, pero bueno, habría que ver si ese era el momento, la manera, ¿no? Ahí podemos discutir un montón. Pero sí, claro, las guerras son... yo creo que momentos que quedan grabados. Sí. Y después hablando de esto, ¿no? De un poco de la cosa transgénero y de la cosa digamos gay, todo esto que nos está trayendo la posmodernidad, que está muy bueno, ¿no? Esta apertura que intentamos tener. Te digo que, mira, justo en Netflix hay una película muy buena de dos padres que crían a un hijo. No me acuerdo el nombre ahora, pero está entre las novedades de Netflix, dos varones que crían un hijo. Y bueno, y un tema que surge acerca de, se separan estos padres. O sea, como cualquier familia normal, se separan. Un poco todo eso lo que trae en el hijo y también lo que descubren a consecuencia de que se separan.
Es muy interesante. Y en otro sentido, acaba de salir también un libro de Camila Sosa Villada, sobre el que ya les voy a comentar, que leí un par de cuentos solo, es esta chica, podríamos decir que en realidad es hombre o fue hombre, y que si la googlean es hermosa, muy fina, muy... bueno, y que acaba de sacar un libro de cuentos nuevo que se llama Soy una tonta por quererte. También, ¿no? Hablando un poco de... Y bueno, yo me acuerdo porque en en el libro de Sosa Villada, que la llevó a la fama ella, que se llama Las Malas, ella narra en clave un poquitito autobiográfica cómo ella se tuvo que venir de su pueblo en el interior, digamos, ayudada un poco por la madre y con una plata que había juntado, y termina viviendo, ¿no?, en Constitución, y trabajando por un tiempo hasta que salió adelante en la prostitución y todo, precisamente porque no había aceptación ninguna, ¿no?, a su forma. Y el padre no lo podía aceptar, digamos. No podía aceptar esto que le pasaba, ¿no? Así que bueno, esto también, para sumar un poco a esto que me hablaste de la LGBT, todo esto, ¿no? Lo del orgullo gay, lo de el asunto de la igualdad. Así que nada, esto son todas cosas que van dejando, ¿no? Sí, de ser tabú, ¿no? Que van dejando y que va, claro, y que se va produciendo como una concientización. Sí, que a veces no, casi siempre antes lo que se hacía era bueno, taparlo o no hablarlo, y bueno, y la situación estaba, ¿no?, en muchas familias. Y la situación existía por estaba. Más que la tape, ¿sí? Sí, la sensación y todo en la persona que lo atravesaba, y bueno, en vez de tener una ayuda dentro de su familia, se la dio el tiempo, ¿no? Pero bueno, habrán sufrido mucho estas personas, en las cuales, claro, uno no lo quiere ver porque, bueno, quiere todo la cuasi perfección que no está, ¿no? De Sí, decir, hombre, mujer. Poniéndose yo en mi propio lugar, lo veo más tranqui, ponele, si me tocara con un hijo, no, a ver, lo aceptaría, por supuesto, sí. Pero me da la impresión de que me costaría más, porque por ahí uno para los hijos quiere que no vayan entre comillas, contra la corriente, ¿ves? Claro. Vas a ver que va a sufrir, vamos a decirte, ¿no? La sociedad está en vías de preparación, pero no tanto, y así que, y un montón de cosas, ¿no? También en el lugar, bueno, y mira, justo hablando de los terrores de los padres, también salimos, ¿no?, con el terror de la guerra, ¿no? Estos padres que vieron a sus hijos, sí, tan jovencitos, convertirse en hombre. El otro día justo me contaba Pablo de un chico que sobrevivió, gracias a Dios, sí, de 18 años, que tomó la decisión de mandar a sus amigos mientras él se quedaba, digamos, con 2 o 3 metrallas, repeliendo, ¿no?, sí, al enemigo, que les dijo, yo no tengo familia, ustedes tienen lugar a donde volver y vayan, y después logró sobrevivir, ¿no? Pero que a los 18 años tengas que tomar esa decisión. Sí, sí. ¿No? Yo pienso en mi hijo que tiene 17, pienso en un año más tomando una decisión como esa, y sí, son temas muy complicados, Guille. Es muy complicado, por eso uno cuando a veces escucha hablar y demás de ciertas personas, lo mejor es que los sobrevivientes y los protagonistas te cuentan en voz propia, y ahí te das cuenta el calvario, ¿no?, que han sufrido. Sí. Sí. Así que bueno, Guille, le contamos a la gente antes de cerrar, sí, que capaz le vamos a estar contando que capaz el miércoles que viene, como yo voy a estar por Mar del Plata en Semana Santa, por ahí tomemos un café por Vito o en algún lugar a elegir, y ¿cómo es que se llama esto? Hagamos el programa desde ahí. Claro, el miércoles que viene, previa a lo que va a ser después la Semana Santa, en el horario del programa, o más tempranito, podemos comenzar, ¿no? ¿Te parece un poquito más temprano, tal vez? Podemos comenzar antes, sí, claro, sí, ningún problema, Guille. Así que bueno, nada, que lo vamos a estar informando, así que estén atentos. Sí, en las redes ahí vamos a estar informando, en la radio, en los programas también.
apenas... En todos lados. Sí, así que mañana estamos. tenemos el Café Literario de 19:30 a 21. Café Literario Adela, estamos viendo a Virginia Woolf, como en este mes. Estamos viendo un cuento que es, digamos, casi una clase magistral sobre el fluir de la conciencia, que se llama Una marca en la pared, A Mark on the Wall. Así que están invitados, se pueden inscribir a adelasanchezabelino@gmail.com. Los encuentros son arancelados, pero hay una primera vez donde pueden concurrir para ver si les gusta. Y nada, les dejamos la invitación. Muy bueno, qué bueno, Ade. Bueno, quiero felicitarlo a Pablo, que está escuchando del otro lado, como siempre, seguro está escuchando ahí. Sí, que lo vi, otro lado. Lo vi cantando y vos haciendo los coros, los vi en la semana. Viste, el sábado fuimos a un lugar, El Sol, y Pablo se cantó todo. Qué bien, qué bueno que cantó, no, muy lindo, así que no quería dejar pasar eso porque vi la alegría y bueno, muy bueno todo ese lindo encuentro. Estuvo bárbaro. Qué lindo, qué bueno. Bueno, Ade, entonces nos encontraremos en persona. Viene, Guille. Gracias, nos vemos. Abrazo. Chau. Bueno, Adela Sánchez Abelino, como cada semana, cada miércoles en el Café Literario Adela, compartimos con todos ustedes así un café. Estás tomando un té, estás tomando un mate, ¿qué estás tomando del otro lado? Bueno, quédate en la programación de la radio, que como siempre tenemos muchas sorpresas que nos gusta contarte. Hoy se viene la Estación de los Sueños a partir de las 22:15. Ahí vamos a estar junto a Roberto en otro programa súper interesante, muy pero muy interesante. Mañana tenemos Pierre Rock, sí, Pierre Rock para todos ustedes desde las 18 horas. Todo el rock, el mejor programa, pues yo escucho programas de rock, no me gusta ninguno, me gusta Pierre Rock desde las 18 horas por GDS, la radio que nos une, notas nacionales e internacionales y locales, claro, porque primero está el rock local y después de ahí vamos a estar conociendo a muchos artistas. También nos escribieron hoy de Brasil, impresionante GDS, la radio que nos une, para estar en el programa de Pierre. Y con una sorpresa mañana con una sorpresa. Me voy para el viernes y el viernes vamos a estar junto a Marcelo, que hoy nos acompaña. Y qué programa que se viene en un nuevo programa de estreno de Poeta y de Loco. Le mandamos un beso muy grande para nuestra querida Drina. 19 horas compartiendo, se siguen asociando radios que nos van a retransmitir. Está muy contento el amigo Jorge Marín, viernes desde las 21 horas. Y se vienen nuevos programas. Sí, este sábado es más que un nuevo programa, vuelve en este caso Invasión Chayán desde las 21 horas y van a volver los micros del Doctor Asanza. Sí, el Doctor Asanza vuelve a GDS Radio, este argentino radicado en España y que lo tenemos en GDS, la radio que nos une. Cuántas sorpresas, cuántas novedades. Descargate la aplicación y nos llevas a todos lados. ¿Sigue haciendo 26 grados? No, ahora está haciendo 24, ya me asustaría si está haciendo 24 grados, una noche de verano para compartir. Gracias por acompañarnos y quédate en GDS, la radio que nos une. Te proponemos cerrar los ojos y respirar. Otoño 2022. Las noches del otoño. Con nosotros, Noches de Otoño 2022. GDS Radio Mar del Plata. Te sueño, no importa, te quiero, me quedo aquí una vida si es por mí.